Amados hermanos, buenas noches, que el Señor nos siga bendiciendo. Les damos la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico, agradeciéndoles que hayan consagrado esta noche, este tiempo, para que pasemos juntos estudiando la palabra del Señor, meditando en ella, reflexionando en ella. Y hemos llegado a este tiempo rogándole al Señor y con la firme esperanza de que lo que hoy Él nos va a compartir a través de su palabra, la forma en que vamos a ser alimentados, pues dará fruto, un fruto que honre y glorifique su bendito nombre. Lo que hemos venido haciendo los últimos miércoles es meditar en una serie de temas que los he colocado dentro de una serie de estudios que no es otra cosa sino un discipulado. Yo he sido muy insistente en que este tiempo de discipulado puede llegar a cumplir un doble propósito si nosotros permitimos que el Señor haga su obra en nosotros, pero también que el Señor haga su obra a través de nosotros. Porque el discipulado en primera instancia nos puede servir a nosotros para que nosotros sigamos creciendo, nosotros sigamos avanzando en ese proceso de crecimiento y desarrollo espiritual. Porque hay algunas cosas, o yo diría que la mayoría de las cosas, cuando uno tiene metas, pues finalmente si Dios bendice, si Dios fructifica y Dios nos permite llegar a esa meta, pues ya llegamos a la meta y de ahí en más, pues la vida se puede convertir sin retos, sin desafíos. Pero resulta, hermanos, que la vida del verdadero creyente no tiene un tope, no tiene un techo. Eso nos da la gran oportunidad de que todos los días de nuestra vida, que caminemos con el Señor, que cultivamos nuestra relación con Él, nosotros podemos continuar en ese proceso del desarrollo espiritual de nuestras vidas. Porque puede ser que hayamos bien aprovechado todos estos años, todo este tiempo, desde que el Señor nos dio la oportunidad de conocerle, desde que el Señor nos adoptó como hijos. Puede ser que cada día hemos hecho nosotros que cuente y que cada día nosotros le hemos dado la suficiente importancia para aprovechar espiritualmente todo lo que el Señor nos ha dado a lo largo del tiempo. Pero aún así, hermanos, nosotros podemos seguir creciendo. ¿Cuánto? Todo lo que nosotros queramos. Pero por el otro lado, este discipulado nos puede servir si también nosotros permitimos que el Señor nos use como una herramienta para poder discipular a otros. Por eso, este discipulado se llama así: el ABC de la vida cristiana. No estamos tocando asuntos profundos de la Escritura, estamos tocando y vamos a tocar a lo largo de todos estos meses temas básicos que todo verdadero creyente no solamente debe conocer, sino que debe experimentar en su vida. Por eso cuando empecé esta serie de estudios, yo les hablé de que una cosa es la vida de una persona antes de conocer al Señor y una muy distinta que empieza a cambiar y cambia definitivamente cuando esa persona finalmente llega a ser un hijo de Dios. Y dentro de las cosas que estuvimos analizando para la vida de una persona sin conocer al Señor, redundó en un solo tema: la salvación. Porque sin la salvación no podemos ser hijos de Dios. Sin la salvación no podemos gozar de todos los beneficios, de todas las bendiciones que Dios pone al alcance de todos sus hijos. Y así hemos ido avanzando. Y la semana pasada, para hacer un poquito de memoria, estuvimos analizando el tema de que dentro de las bendiciones o beneficios que el Señor nos da, es que nosotros, hermanos, somos ciudadanos del cielo. Que en esta vida nosotros somos extranjeros y somos peregrinos.
Muchas veces oímos decir en otros ámbitos, con las amistades, con la familia, que no tiene la misma fe que nosotros. Las mismas personas saben que en esta vida estamos de paso. Pero lo que no saben, bajo una convicción, es qué va a pasar con ellos un día que partan de este mundo, cuando abandonen este cuerpo. Pero Dios nos permite a nosotros saber, entre tantas otras cosas, como creyentes, como hijos de Dios, que cuando abandonemos este cuerpo, es justamente cuando empezará para nosotros la verdadera vida, la vida eterna, porque la vamos a compartir eternamente en la presencia del Señor. Muchas personas hacen, muchos predicadores, sobre todas las cosas, hacen mucho énfasis en el infierno. Porque si hablamos del cielo, pues vamos a pensar unos instantes en la contraparte, en el infierno. Y pues dibujan el infierno como un lugar feo, con gusanos, con fuego. Y a veces me da la impresión que más de intentar que la gente genuinamente se arrepienta, a veces pareciera ser que lo único que se pretende hacer es asustar a la gente. Pero lo más terrible del infierno, o el lugar de condenación eterna, no será lo que hay ahí, sino lo más difícil es que el hombre vivirá eternamente separado de Dios. Es lo más terrible. Sin embargo, el creyente va a vivir eternamente con Dios. Y hoy, hermanos, vamos a analizar otro aspecto que también es muy importante y tiene que ver con la relación espiritual. Porque así como todos nosotros tenemos establecidas diferentes tipos o esferas de relaciones, porque todos tenemos diferentes relaciones establecidas. Pues uno tiene papá, uno tiene esposa, uno tiene hijos, uno tiene otro tipo de parientes, vecinos, hermanos en la iglesia, compañeros de trabajo, de escuela. Con todos tenemos una diferente relación establecida. Y dentro de esas personas hay unas personas que son más cercanas a nosotros que otras. Y a veces nos preguntan, ¿conocen a fulano? Sí, sí lo conozco. Y lo único que pretendemos decir con esa respuesta es que sí sabemos de quién nos están preguntando. No porque precisamente las conozcamos, tenemos una relación. Entonces, hermanos, sucede algo, que en el ámbito espiritual también cada persona tiene una relación establecida. Se acordarán que hace varios miércoles hablamos de que existen dos grandes familias. La Biblia nos habla de dos grandes familias: la familia de Dios y la familia del diablo. En el ámbito espiritual solamente hay también dos tipos de relaciones: la relación que una persona puede tener establecida con Dios, pero también aquella relación que alguna persona puede tener establecida con el diablo, con el enemigo. Y se acordarán ustedes, no sé desde cuándo yo conozco esta frase, pero todos hemos escuchado que no se puede estar bien con Dios y con el diablo. No se puede estar bien con los dos. O estás bien con Dios, pero estás mal con el diablo. O estás bien con el diablo, pero estás mal con Dios. Y de eso se trata. Santiago, donde acabamos de leer unos minutos atrás, Santiago capítulo 4, versículo 4, es el texto que principalmente ocuparé esta noche para que podamos establecer el estudio, la meditación de la palabra del Señor. Y como siempre digo, hermanos, siempre invito a que la Biblia, cuando la vamos a leer, la observemos. Porque la Biblia no es una novela, no es un cuento. Cuando usted agarra la Biblia, no la va a leer como si estuviera leyendo el libro de vaqueros. Es la Biblia y hay que observarla. Y dice ese versículo 4 de Santiago capítulo 4: oh
almas. Pero ¿cómo las califica? Adúlteras. Ojo con eso, ¿eh? Lo primero que dice Santiago en este versículo es, oh almas adúlteras. Y pregunta, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye en qué? Enemigo de Dios. Hablando coloquialmente, con la sabiduría humana, porque no se puede estar bien con Dios y con el diablo. O estás bien con uno, o estás bien con el otro. Ahora, ¿de dónde se desprende esto? Porque todo va en una asociación. Cuando hablé de ese primer gran tema, en este discipulado, cuando estuvimos hablando de la salvación, llegó el momento en que les dije que el problema del hombre con Dios es un problema relacional. Ese es el problema. Esa es la columna vertebral del problema que el hombre tiene con Dios. Es un asunto estrictamente relacional. Entonces, aquí lo que estamos haciendo esta noche es recordando la raíz del problema en la vida del hombre. Lo que le impide al hombre de manera natural estar bien con Dios es que el hombre no ha arreglado de manera correcta su relación con Dios. Y por eso insisto en hacer resaltar esto, lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 4. Él dice, oh almas adúlteras. Y a veces, insisto, si no observamos, si no nos detenemos a analizar y decirles en oración al Señor y pedirle, Señor, enséñame la verdad que me quieres transmitir en este versículo. No vamos a empezar como muchos hacen y decir, ¿y tú qué piensas? ¿Y tú qué dices? ¿Y a ti qué te parece? ¿Y tú qué crees? No, no, no. Es decir, Señor, enséñame lo que ese versículo, la verdad que ese versículo contiene. Y si el Señor está usando la frase adúltero, ¿a qué se va a referir? Infidelidad. Lo sabemos perfectamente porque es un término que se aplica a la falta de fidelidad en el matrimonio, que al final de cuentas es una relación entre un hombre y una mujer. Y cuando una de las partes falla, entonces automáticamente se califica de adúltero. Es la forma, es el adjetivo calificativo que se le da a la infidelidad. Ahora, ¿y qué tiene que ver con esto? Bueno, lo que está enseñando aquí Santiago en el versículo 4 es, y la pregunta pues para eso son las preguntas, para reflexionar. Y la pregunta es, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ya también en su oportunidad pasamos por allá, por la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Y allá esa carta nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y uno dice, oye, pues la vida es para gozarla. La vida es para vivirla, o sea, sin límites, sin prohibiciones. No, la Escritura está diciendo que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida no provienen del Padre. Que el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre.
Ahora, ¿por qué nos está enseñando Juan que no amemos al mundo? Es muy sencillo. Porque si tú amas al mundo es porque tú estás optando por establecer una buena relación con el mundo y arropar y aprobar y a impulsar todas las prácticas del mundo. Tienes una buena relación con el mundo y lo que el mundo ofrece. Y dice, bueno, está bien, pero sabe una cosa, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Ahora, ¿en dónde estriba el adulterio? ¿En dónde estriba la infidelidad en todo esto? La misma carta a Santiago, mismo capítulo 4, pero en el versículo 5 dice, o pensáis, fíjense qué versículo, hermanos, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu, y ya vimos esta lección, que fuimos sellados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Y dice, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿Qué cosa, hermanos? Nos anhela celosamente. Y todos en algún momento de la vida hemos sentido celos. Y no solamente estoy hablando en materia matrimonial, Los celos los pueden sentir los hijos. Los hijos luego se ponen celosos. Luego replican, dicen, oye, hello, acá estoy. Toda la atención con el hermanito o la hermanita. Dicen, oye, yo también existo. Yo también quiero un abrazo. A veces los hijos se encelan de los papás. Cuando ven a los papás que cucusean a otro niño, otra niña, dice, oye, ¿por qué mi papá o mi mamá está haciendo esto? ¿No? Se ponen celosos. Los celos se experimentan de muchas maneras. El llegar a este versículo 5 no debería ser extraño para nosotros saber que el Espíritu que nos selló nos está celando. ¿Saben por qué no debería extrañarnos? Porque desde el libro de Éxodo, capítulo 20, nos enseña de que Dios es fuerte, pero además le agrega otro adjetivo, celoso. Dios es fuerte y celoso. ¿Mande? Claro. Dios no quiere que andemos buscando otros brazos. Dios no quiere que andemos buscando otro amor. Dios no quiere eso. Esa es una de las razones por las cuales, ¿se acuerdan que hablamos cuando analizamos la obra del Espíritu Santo y pudimos ver en la Escritura que nuestro cuerpo se convierte en el templo y la morada del Espíritu Santo? Y les decía en ese momento, y fuimos al pasaje de Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo viene, nos sella, y que la presencia, la obra del Espíritu Santo, su presencia en nosotros nos da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, cuando Él viene a morar dentro de nosotros, nos cela. Si no nos celara, no nos advertiría cuando estamos siendo tentados y que ve Él que estamos a punto de ceder ante la tentación. Él nos cela.
¿Por qué un esposo celaría a su esposa? Bueno, no celaría. ¿Por qué un esposo cela a su esposa? ¿Alguien me puede decir de los esposos que están esta noche aquí? No son celosos, ajá, eso dicen. Yo los quiero ver. Yo los quisiera ver. Les voy a decir, la razón es muy simple. Porque es tu esposa. Oye, si viene un fulano y le está echando ojitos a mi esposa, ¿qué me voy a poner contento? No. ¿Y por qué me voy a poner celoso? ¿Porque estoy inseguro? No. Porque ella es mi esposa. Por esa razón. ¿Y por qué ustedes, hermanas, se pondrían celosas si una fulanita llega y le empieza a coquetear al esposo? Porque es su esposo, nada más por eso. No es porque su esposo esté muy guapo. A lo mejor sí, ¿verdad? Bueno, usted lo ve guapo, está bien, eso es bueno. Yo la apoyo, hermana. Entonces, esa es la razón, hermanos. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esto en este momento a la vida del creyente? Porque también lo vamos a aplicar, no sé si este miércoles o el que viene, pero lo vamos a aplicar a la vida inclusive de aquel que no es creyente. ¿Por qué razón? Bueno, es muy simple. Pensando en el creyente, ¿por qué el Espíritu nos cela? Porque nosotros pertenecemos a Dios y le pertenecemos doblemente por creación, pero también por redención. Ahora, nosotros, hermanos, nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Y quién es la iglesia? La esposa de Cristo. No es su novia, como muchos dicen. La figura del noviazgo ni existe en la Biblia. La iglesia no es la novia, la iglesia es la esposa de Cristo. Lo que hace falta es que se consuma el matrimonio. Pero la iglesia es su esposa. El compromiso está. Entonces, si nosotros, siendo imperfectos, celamos a nuestro esposo, a nuestra esposa, Dios también nos cela, porque somos su esposa. Le pertenecemos por creación, por redención. Hablando de creación, dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y resalté la parte final de ese verso. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué más? Y para Él. Hay muchas personas en este mundo que crean cosas, pero no son para ellos. Hay muchas cosas a lo largo de la historia que han sido creadas y que han hecho la vida del ser humano en algunos aspectos un poco más fácil. Pero en el caso de la creación, Dios todo lo que ha creado, lo ha creado Él, pero también todo es para Él. Por esas razones, Dios nos cela. Como hijos de Dios, cada vez que somos tentados, debemos acordarnos que tenemos una relación con Dios.
Es como, voy a volver a tomar otra vez el ejemplo del matrimonio. El esposo o la esposa no solamente debe ser fiel si el esposo o la esposa está presente. Debe ser fiel a donde quiera que vaya. Ya sea que la esposa esté en Veracruz y él esté en Japón, pero deben ser fieles. ¿Por qué? Porque hay una relación establecida, porque hay un compromiso, porque hay un pacto. Entonces, cada vez que nosotros estemos a punto de ceder ante la tentación, deberíamos nosotros permitir que el Espíritu hiciera el trabajo de anhelarnos celosamente, poder oír de qué manera Él nos cela. Porque el único que nos va a hacer recordar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios, es el Espíritu Santo. El domingo, sin ir más lejos, pasamos ahí por Gálatas 2:20 y Pablo dice, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, Pedro? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Por qué? Porque está recordando que alguien le amó y alguien se entregó por él. Es esto justamente. Y cuando los creyentes sabemos y recordamos y permitimos que el Espíritu que nos selló y es el Espíritu el que nos cela, tome el control de nuestras vidas, vamos a recordar siempre que tenemos un compromiso establecido con nuestro Señor. Y algo, hermanos, que también debemos meditar en ellos. Cada vez que somos infieles, estoy hablando en términos espirituales ahora, cada vez que somos infieles ocurren dos cosas principalmente. La primera, se interrumpe nuestro crecimiento espiritual. Los primeros y directamente afectados somos nosotros. Y a partir de ahí pueden ocurrir una serie de cosas. Pero quise hacer resaltar que nuestro crecimiento espiritual se interrumpe. Y lo segundo, estorbamos para que otros crezcan, o bien para que otros le conozcan. ¿A quiénes vamos a estorbar su crecimiento? A los creyentes. ¿Por qué? Porque ya sabemos que no todos en la iglesia tenemos la misma estatura espiritual. Y lo que a un hermano fuerte espiritualmente no le afecta, a uno débil sí le va a afectar. Pero si se trata de alguien que todavía no conoce al Señor, va a decir, bueno, si eso es ser cristiano, muchas gracias. No me interesa. Ahora estamos hablando, hermanos, de una relación espiritual. Y quiero concluir con eso esta noche. Muchos hermanos genuinos y sinceros de corazón creen que cuando el creyente cultiva su relación con Dios y entre más lo cultiva, dice, más lejos estoy de la tentación y más lejos estoy del pecado y más lejos estoy de la guerra espiritual, se equivoca. Cuando uno más busca a Dios, es cuanto mayor será la guerra espiritual.
¿Por qué? Porque pareciera ser al contrario. La respuesta es muy simple. El diablo no se va a ocupar de aquel que descuida su relación con Dios. Es decir, nada, ese ahí se queda solito, solito se va al despeñadero, de ese no me ocupo. Ajá, me ocupo de este, que lo veo todos los días cultivando su relación con Dios y se esfuerza, quiere agradar a Dios y está tratando que el espíritu que le selló tome control de su vida, etc. Va sobre ese. Y todo verdadero creyente, todos los días de su vida, va a estar sometido a una lucha espiritual. No hay fines de semana, no hay días feriados, no hay amnistías, no hay tratados de paz. Todos los días el verdadero creyente tiene una lucha espiritual. ¿Cómo? Usted sabrá. Es tan distinto, tan diferente entre nosotros. Pero el diablo sabe de qué pie cojeamos. Él sabe por dónde entrarnos. Y también me parece oportuno que recordemos tan solo mentalmente lo que le pasó al gran rey David. Capaz de ganar muchas batallas. Un hombre valiente, pero perdió la batalla más importante de su vida. ¿Cuándo la perdió? ¿Cómo la perdió? Muy sencillo. Había guerra. Su pueblo había salido a la batalla. Y él era el rey. ¿Dónde debió haber estado David en ese justo momento? ¿Dónde debió haber estado David? ¿Descansando en su casa? ¿O en la guerra con su gente, con su ejército? Allá en el campo de batalla. Pero David dijo, tiempo fuera. Dame chance, Señor. Y entonces David, me lo imagino, a lo mejor, no sé si se estilaba una especie de bata, sus pantuflas, paseándose en la azotea de su casa. Ve para allá, ve el paisaje, muy bonito, ve para allá, muy bonito también el paisaje, y ve para acá y sorpresa. También le pareció muy bonito lo que vio. Porque vio a la señora Betsabé desnuda, debe haber sido una mujer muy bella, que prendió el corazón de aquel valiente, de aquel guerrero, hermanos. Pero aquel día fue derrotado David. Exacto. Porque en tiempo de guerra él estaba descansando. Pero hoy nosotros sabemos que la guerra espiritual es todos los días. Estamos aquí en la casa del Señor y hay guerra. Si yo les contara las advertencias que el hermano Ezequiel me ha hecho por años, no se las voy a decir. Pero me ha dicho, cuidado con esto, cuidado con aquello. Y las cosas que me han advertido suceden en la iglesia. Es cierto. Algo sabrá él en su recorrido, ¿verdad? Algo ha aprendido, algo ha visto, pero es cierto. Exacto. Entonces, hermanos, que David haya olvidado eso, tuvo que pagar un alto precio. Dios lo perdonó, ya sabemos la historia, Dios lo perdonó, pero tuvo que pagar las consecuencias. Entonces, nosotros, al igual que David,
no debemos bajar la guardia, no debemos descansar, porque estamos en guerra. No debemos de confiarnos. Y cuando estemos a punto de fallarle al Señor, ojalá que le permitamos al Espíritu del Señor anhelarnos de manera celosa y decir: oye, tu cuerpo ya no es tu cuerpo, tu vida ya no es tu vida, tú eres de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí esta noche. Queremos agradecerle a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado a través de esta transmisión en vivo, y ojalá que estos tiempos el Señor los utilice para su honra y su gloria, y por supuesto para que haya algún fruto que traiga bendiciones mayores a nuestras vidas. Nos despedimos, hermanos, que el Señor nos siga bendiciendo.